Muy buenos días, qué gozo estar de regreso acá ya con la familia de la fe. Tuvimos un buen tiempo, un hermoso tiempo con la familia en la sangre y en la fe. Allá con Joana y con Ondina y con los nietos. Y todo exitoso, todo bien guardado y protegido por el Señor, con excepción del susto al regreso. Imagínense eso. La ida no tuvimos problema y la estadía no tuvimos problema. Nos tuvimos que hacer con 72 horas de anticipación el tal, ¿cómo se llama? Hisopado. Pero en Walgreens, que fue donde nos lo hicimos, sin salir del carro, nos entregaron las cosas y nos dijeron cómo hacérnoslo nosotros mismos. Así que nadie nos puyó hasta ahí arriba ni nada por el estilo. Y salió gratis, no nos cobraron, iban a cobrar 45, pero no nos cobraron. Todo bien. Llegamos al aeropuerto con 2 horas de anticipación, ¿verdad? Ya con todo listo. Y cuando ven el reporte del examen, como no tenía la palabra antígeno, ¿verdad? No nos lo querían aceptar. Pasamos como 1 hora debatiendo y todo ahí hasta que finalmente dijo, ¿quién es el supervisor aquí? Y me dijeron, está hasta el otro extremo. ¿Saben cómo son los aeropuertos, ¿verdad? Especialmente el de Dallas. Corrí al otro extremo, hablé con la supervisora y ella lo vio y todo, y le expliqué, respondí todas sus preguntas y me dice, me parece que está bien, pero para asegurarme que me llamara la jefa. Y llegó la jefa y la jefa fue más rápida, solo lo vio, pues sí, está bien. De regreso otra vez para que nos dejaran. Subimos, ya estamos sentados en la sala de espera y empiezan a llamar a uno por uno porque al volver a enseñar todo. Y en el de abordar, en el ticket de abordar, tenía que poner OK con rojo. Y me dice Ondina, mira, a esos que están regresando tienen un examen como el nuestro. ¿Se te quedó el nombre de quién te habló abajo? No, yo qué nombre, ni qué 8 cuartos. Pero y nos dejaron volar como a 6 en lo que estuvimos nosotros ahí. Y luego, cuando llegamos, a Dios gracias, ya no hubo problema. Ahí sí ya lo recibieron y con un poquito de atraso, pero venimos. Ese fue el único susto. Todo lo demás fue una gran bendición y un gran gozo. Entonces, en mi corazón hay una gran gratitud, como siempre la ha habido, pero cuando se muestra la misericordia de Dios y el favor de Dios, pues abunda, ¿verdad? Al que mucho le es perdonado, mucho ama, mucho agradece. Y tenía varias ideas en mi mente acerca de qué compartir hoy. Pero cuando me recordé que hoy es primer domingo, ¿verdad? Hoy es primer domingo, ¿verdad? Entonces pensé, hoy es el primer domingo. Como siempre, las primicias son para el Señor. Y hoy es la mesa del Señor. Así que, como he estado hablando de fortalecer los rudimentos, creo que va a ser bueno que recapacitemos un poquito en la mesa del Señor. A propósito, para los que no nos han oído llamarle la mesa del Señor, como otros la Santa Cena o la Cena del Señor, que no tiene nada de malo el nombre que le den, pero nosotros escogimos la mesa porque la cena se implica que es en la noche. Y la santa pues es santa de por sí, a la hora que se haga, pero la mesa habla más de comunión. Por lo general invitamos a la mesa a aquellos con los que queremos tener comunión. De hecho, se recuerdan que es San Juan el que dice que si alguien anda con una doctrina rara, no lo recibamos, ¿verdad? Entonces, ni le digamos bienvenida. Entonces, la mesa del Señor es donde Él nos llama a comunión con Él. Y me estaba recordando en un curso para aprender nombres, ¿verdad? Cómo aprender los nombres y que se le quedaran a uno, que se usa la asociación, ¿verdad? Hay que asociarlos con algo, ¿verdad? Castañeda, sí, cuando estaba quemando nueces en la fogata o lo que sea, asociación, ¿verdad? Un curso así muy bueno que cuando me preguntaron, yo dije, sí, ya tomé un curso. ¿Cómo se llamaba? Era el curso de... De verdad, en ese momento se me olvidó por completo. Ahora ya sé, es del Carnegie. Pero el punto es la asociación. Entonces, en la Biblia, Dios usa elementos para facilitarnos el entendimiento a nosotros. Y
cada vez que el pueblo hacía algo y querían recordarse, ¿verdad? Como cuando se le apareció Jehová, le habló, tuvo el sueño de los ángeles subiendo y bajando, Jacob puso una piedra como monumento y cada uno hacía un altar como monumento para recordarse esto y lo otro. Y Dios usa ese mismo sistema para que nos recordemos de cosas importantes. En este caso, dice que las fiestas que celebraba Israel era para que recordaran algún principio. Déjeme hacer un paréntesis aquí, solo para inyectar esto. Nosotros con Lili usamos, Lili y yo, para que no me regañe cierta persona, Lili y yo usamos en la educación de la casa de nuestros hijos las 7 reglas de la casa, pero eran 7 principios que se los estábamos dando como ley, digamos, como regla, para que lo obedecieran y en la vivencia de obedecer la ley estuvieran aprendiendo por dentro el principio que les estábamos enseñando. Y eso es lo que Dios hace con las fiestas que le dio al pueblo. Era para que ellos supieran que estaban haciendo una celebración, una fiesta, pero en esa fiesta lo que se estaba inculcando era un principio. Y hay 3 en las cuales, entre esas muchas, hay 3 que sobresalen, como dice Éxodo 23:14. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Y aclara en Deuteronomio 16:16, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, 1, en la fiesta de las semanas, 2, y en la fiesta de los tabernáculos, 3. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Estas fiestas, como digo, tenían 2 funciones. 1, la ceremonia práctica que tenía que desarrollar el pueblo, y 2, una especie de profecía. Eran tipos o sombras de lo que habría de venir. Los panes sin levadura, ¿cuál es esa fiesta y por qué es tan importante? Bueno, es la Pascua. Es para que se recuerden cuando Dios los sacó de Egipto, cuando los libró de la esclavitud. Pero ¿y qué apunta? Apunta al Cordero de Dios que vendría a librarnos de la cadena de la esclavitud del pecado. La fiesta de las semanas, que también es Pentecostés, era para celebrar las primicias y la cosecha final. Fíjense, las primicias, principio y fin. Las primicias, obviamente, los primeros frutos, y la cosecha al final, cuando ya se termina todo. Entonces, y tenían la idea de mostrar la venida del Espíritu Santo y la venida del Señor. La venida del Espíritu Santo, que nos fue dado como primicias, como arras, y la segunda venida del Señor, cuando se consuma todo y esa es la gran cosecha, ¿verdad? Y 3, la fiesta de tabernáculos les recordaba la trayectoria sin lugar fijo donde morar. No tenían nada que llamar propio. Y para nosotros anuncia el entrar al reposo del Señor, que se acabe la búsqueda de la patria. Hebreos 11, 15 y 16 dice: y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Al venir a nuestros días, tenemos que asociar de alguna manera esas verdades para no apartarnos de ellas. Y para enseñarla a nuestros hijos, como dice la Escritura, las leyes que yo te enseño, las debes de vivir, las debes de atar en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que las cumplan. De igual manera, entonces, tenemos prácticamente solo una fiesta para recordar estos 3 ingredientes que acabo de mencionar. Y esa fiesta es precisamente la mesa del Señor. Ahí se conjugan las 3. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo:
esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Si se dan cuenta, en la única fiesta, digamos, que tenemos, está el principio y está hasta que Él venga. Así como la de las primicias y la cosecha, nosotros seguimos esperando la cosecha, el fin, cuando venga y recoja el trigo en su granero. Las primicias del trigo, pero todavía no ha habido la cosecha del trigo. Llamo la atención a algunas de las palabritas. Recibid del Señor. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esto no es una tradición judía. Por lo general, muchos cuando se toman textos del Antiguo Testamento dicen, eso era para los judíos o eso era del Antiguo Testamento. Pero Pablo dice, yo lo recibí del Señor. O sea que no simplemente estoy repitiendo una historia judía, sino que es una revelación. Recuérdense que Pablo es el principal entre los apóstoles que dice que el misterio escondido le fue revelado para que lo compartiera. Entonces, esto es doctrina nuevo testamentaria, doctrina apostólica. No es meramente una continuidad, por así decirlo, de la fiesta hebrea. El pan representa el cuerpo y siempre dice que lo hagamos en memoria de Él. Ahora, ¿qué parte de su ministerio nos recuerda el cuerpo y qué nos enseña o nos señalaba? En 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Leo ahora 1 Corintios 10 para continuar con el pensamiento, versículos 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea que se nos recuerda el sacrificio de Cristo. Él fue nuestro sustituto en la cruz al tomar nuestro pecado y hacerse pecado por nosotros para que nosotros alcanzásemos la justicia de Dios por medio de la fe. Nos habla la masa levadura, la masa sin levadura. Nos habla de la sana doctrina. Nos habla de renovar nuestro entendimiento. Todos, recuérdense, lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, hemos sido engañados por el príncipe de este siglo. Muchas de las enseñanzas que recibimos en casa, que recibimos en la escuela, aún que recibimos en la iglesia, ha sido basada en información que es común, que todos la creen, por lo tanto salir con algo distinto se mira hasta ridículo. Pero así como en los tiempos de Noé dice que Dios vio que todos los designios del pensamiento de los hombres eran malos, de igual manera antes de venir a Cristo, de hecho Pablo dice, éramos hasta enemigos, no simplemente ignorantes sino que enemigos. Un enemigo no es alguien que desconoce de quién es enemigo. Un enemigo sabe quién es su enemigo y sabe por qué lo detesta y por qué lo odia o por lo que sea. Todos nosotros conocíamos de Dios. Y hasta podíamos pensar, como yo pensaba, que estaba caminando bien, que era un buen cristiano. ¿Por qué? Porque estábamos siguiendo ideas y conceptos del humanismo, de las que el príncipe de este siglo había sembrado. Esa es levadura, es mentira,
es la hipocresía de los fariseos, son las doctrinas erróneas. Y de eso nos tenemos que ir limpiando. Por eso es que nosotros nunca debemos dejar de estar aprendiendo. Me da tristeza a algunas personas que conozco que prácticamente ya no asisten a las congregaciones ni nada, porque o cuando se les invita acerca de un tema, por ejemplo, si dijéramos el reino de Dios, pues, ya lo sé, porque ya lo oyeron o ya lo estudiaron o algo, pero la Biblia es un libro vivo. Y así, la ilustración que he usado otras veces, pero muchos de ustedes no la han oído, es la que cuando vivíamos en Nueva Orleans, en la carretera, en la calle que me llevaba ya para mi casa, siempre tenía que pasar una esquina donde había un árbol bien frondoso, un árbol muy bonito, bien frondoso, lleno de hojas. Pero en el tiempo del invierno estaba totalmente pelón. Y luego al siguiente verano, ¿verdad?, estaba frondoso. Eran las mismas hojas. Obviamente no, ¿verdad? Se miraba igualito. Pero las hojas que estuvieron ahí se habían caído. Estas eran nuevas hojas. Así es la palabra de Dios. Volvemos a leer el mismo texto y hasta nos lo sabemos de memoria. Pero si abrimos nuestro entendimiento, si aceptamos que aún no estamos ni cerca de la medida de la estatura del varón perfecto, entonces empezamos a prestarle más atención a lo que ya sabemos, para que el Señor nos pueda añadir más y vaya quitando la levadura de esos pensamientos inapropiados y vayamos pensando más en armonía. ¿Y qué pasa cuando cambiamos nuestros pensamientos? Cambia nuestra actitud, porque la actitud es reflejo de lo que pensamos. Si el hecho de que me miren así de lado, a mí me parece, me está espiando o tiene algo contra mí, ¿verdad? Ese pensamiento es lo que me hace verlo. ¿Y este qué se cree? ¿Verdad? Y mi actitud va de acuerdo a mis pensamientos. Pero si yo no espero ese mal, si yo, el hecho que me esté viendo así, tal vez tiene tortícolis, ¿verdad?, y le cuesta ir para otro lado, entonces no me afecta. Conforme cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de sentir, mis actitudes, y eventualmente lo que sigue son mis acciones, van a ir acorde a mis nuevas actitudes. También nos habla de la unidad del cuerpo, de nosotros. Esto es sumamente importante. Por eso es que la iglesia debe de volver al concepto de membresía, ser miembros del cuerpo. No pueden venir aquí 5 dedos y sentarse allá y un pie sentarse allá y no, tenemos que ser todos parte de un cuerpo. ¿Por qué? Porque dice el Señor en la analogía del pan que Él es un solo pan y nosotros somos muchos y agarramos un pedacito, cada quien un pedacito, pero somos uno, es el mismo cuerpo. De modo que cuando uno se duele, todos se duelen. Y cuando uno recibe honra, todos gozan de esa honra. De igual manera, cuando uno está en pecado, afecta a los demás. Por eso es que usamos el concepto de consejería. Por eso es que los ancianos estamos abiertos y dispuestos a cuando hay algún problema familiar, cuando hayan decisiones importantes que tomar o aún decisiones que usted considere que no sabe cómo tomarla y que quiere un consejo, buscarlo, porque a todos nos conviene que cada uno vaya saliendo adelante. A todos nos conviene que cada uno esté en paz, que cada uno esté creciendo, porque somos todos parte de un solo cuerpo. Y obviamente el juez justo, aunque usted esté caminando en perfecta santidad, humanamente hablando, ¿verdad? No, así como Pablo decía, yo he guardado la ley, yo guardo la ley al pie de la letra. Si usted está caminando súper bien, pero la iglesia, el cuerpo, no está caminando bien en lo relacionado a su vida eclesiástica, Dios no le puede bendecir a usted por aparte y al resto que no estamos caminando bien. No, somos un cuerpo. O todos crecemos o todos nos estancamos. Y eso es sumamente importante que estemos conscientes de ello. Luego, la sangre. La copa representa la sangre, es el nuevo pacto, que eso es lo más fácil de entender. El aspecto
que aquí se tiene, nos lo presenta Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, Jesús derramó su sangre. Y en los pactos, por eso se partían los animales, para que hubiera sangre de un lado y sangre del otro. Y los que iban a entrar en pacto, caminaba uno entrando por un lado y el otro por el otro en medio de la sangre. Y se decían, todo lo mío es tuyo. Y el otro decía, y todo lo mío es tuyo. Y se hacían un pacto de unidad. Pero a la vez también había una maldición. Y esa sangre representaba que el que quebrantara el pacto recibiría la maldición también del pacto. ¿Se recuerdan cuando lo que está aquí simbolizando la Pascua? Algo que es muy importante de notar para que miremos la justicia de Dios. Los que me conocen saben que dicen que yo digo que le temo a Dios. ¿Pero por qué le temo a Dios? Porque es muy amoroso. No, ¿cómo voy a temerle por el amor que me tiene? Estoy muy agradecido. Le temo porque es muy justo. Y a pesar de que me ame, no puede ir contra la justicia. No se puede hacer de la vista gorda. No es un padre alcahueta, porque él sabe que el que retiene el castigo no ama a su hijo, mas el que lo ama desde temprano en la edad lo discipula. Entonces, cuando lo de la Pascua, cuando lo de la libertad del pueblo, se recuerdan que dice que el ángel que iba a pasar, el ángel de la muerte, pero que donde estuviera la sangre en la puerta, dice que iba a pasar por encima. Y la palabra es cobertura, sustituto, pacto. Ahora, noten esto. ¿Quién vivía adentro de la casa? No importa. ¿Era gentil o era judío? No importa. El Señor no iba a ver a la persona. El Señor iba a ver la sangre. Y los que hubiesen tenido el temor en el sentido de creerle a Dios cuando dijo, esta noche pasaré y todo primogénito de personas y de animales morirá. Y hubo gentiles que sí lo creyeron porque se fueron con ellos. Entonces, toda persona que hubiera creído esa palabra y tuviera temor y se asegurara de que hubiera sangre en la puerta, el ángel no entraría ahí. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Por el otro lado, que si había un buen judío o un buen gentil que servía al prójimo, que hacía todo lo bueno, pero en la casa donde él estaba no quisieron poner sangre. ¿Iba Dios a perdonar a ese gentil o a ese judío bueno aunque no se haya puesto sangre? No, porque donde estuviera la sangre yo pasaré por alto, pero donde no estuviera la sangre todo primogénito morirá. Es importante que entendamos la justicia de Dios. Y no es un tirano, es el único juez justo. Por eso no hace acepción de personas y por eso es que nosotros debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos no seremos condenados. Y nosotros sabemos cuando estamos mal. Nosotros sabemos cuando pecamos. Nosotros sabemos cuando hicimos algo malo. Cuando desobedecimos la Biblia, que aunque le hayamos buscado las justificaciones que hayamos querido, o aunque sea por ignorancia. Si por ignorancia hacemos algo malo, es malo. Si yo no sabía que rojo significa alto y me paso y me meten el trancazo, la ignorancia no me libra de la consecuencia. De ahí que al recordar eso, una vez más, fuimos librados del pecado. El pueblo físicamente fue librado de Egipto, de las garras de Faraón. Nosotros fuimos liberados del pecado, porque nunca hemos sido esclavos del diablo. El diablo nunca puede tener a nadie esclavizado. Tiene un gran
una gran influencia, es súper astuto y puede hacer que la gente misma se revele a Dios, como hizo con Adán. El diablo no empujó a Adán, no le metió la manzana a la fuerza o el fruto que haya sido. Es que como dice que se quedó la manzana de Adán. Pero el diablo no lo hizo a la fuerza. Simplemente lo hizo que cuestionara la palabra de Dios. De igual manera, con toda la humanidad, ciertamente, todos los que están obrando mal, el montón de corruptos que tenemos en los gobiernos prácticamente en todo el mundo, el montón de movimientos totalmente contradictorios a la palabra de Dios, son influenciados por el diablo. El diablo está detrás de todo eso, por eso se le llama el príncipe de este siglo. Dice que no andemos en los pensamientos que antes andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero los hombres hemos sido esclavos del pecado, y la mejor analogía que hasta ahora he encontrado es la del drogadicto. El drogadicto es esclavo de la droga, no del que le vende la droga. Pero obviamente, como el que le vende la droga lo manipula, que si no hace esto o aquello no le da la droga, termina siendo la voluntad del que vende la droga. Es así con el diablo. Aunque no esclaviza, consigue que se haga lo que él quiere por medio de la manipulación. En la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra anunciar es bien amplia. Se puede anunciar por escrito, comuníquese y cúmplase. Se puede anunciar por hablado, última hora. Se puede hablar viviéndolo. Tuve un regalo como los que siempre Dios me da cuando me quiere dar una palmadita. Cuando pienso, no a cada rato, pero cada cierto tiempo me cuestiono, ¿estoy agradando a Dios? ¿Estoy caminando como debiera de estar caminando? Y me preguntaba alguien si me pongo nervioso cuando predico. Sí, y especialmente me tocó ahorita que estuve allá por Zoom dar una plática en el diplomado en política que damos. William no me dio vacaciones. Y estaba yo, obviamente, hice lo que siempre hago, estudio, me preparo, pero siempre me siento nervioso, especialmente cuando sé que a las personas a las que se les va a hablar, debe haber un impacto en ellos. Y entonces cuando terminé la participación, fue algo muy especial. Esto estoy haciendo la historia para ilustrar el punto de ¿cómo se llama? De anunciar por vivencia. Y entonces, entre las preguntas y comentarios, una señora creo que fue, dijo, ¿verdad? Que ella había trabajado cuando yo fui diputado y que me conoció. Y que ciertamente lo que yo compartí en mi testimonio a las personas que les estaba hablando, ella usó las palabras, se quedó corto de lo que hizo. Eso es glorioso. No para la vanagloria. Yo sé que yo no valgo nada. Yo estoy clarísimo. A mí nadie me tiene que ayudar a decirme no te sientas salsa. Yo sé que no puedo sentirme salsa, a menos que sea picante de la que nadie quiere. Pero es un gozo saber que de alguna manera anuncio al Rey, que de alguna manera estoy anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera, dice, siguiendo con la lectura de 1 Corintios capítulo 11, ahora versículos 27 al 32. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Tantas explicaciones que he oído acerca de comer la mesa indignamente. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia, nosotros. No somos un club social.
No somos un grupo de religiosos que tenemos que cumplir ciertas ordenanzas, y una de ellas es participar de la reunión eclesiástica del domingo, ¿verdad? No es algo como cuando pequeño no me dejaban ir al cine si primero no iba a misa, ¿verdad? Entonces había que ir a misa, pero era un requisito que llenar para poder ir al cine, ¿verdad? No era con el entendimiento de discernir el cuerpo. Jesús está formando un cuerpo a través del cual Él se manifieste. Y así como el cuerpo humano pasa por las etapas de bebé, niño, jovencito, adulto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, pasa por esas etapas. Y también en el cuerpo humano, ahí sí que no me lo sé muy bien, pero solo lo que he oído, que hay partes del cuerpo, por ejemplo, que la dentadura a cierta edad ya llegó a su tope, aunque el niño sea todavía niño, ya no le va a hacer una dentadura más grande, cosas de esa índole, partes, órganos que sí llegan a su cumplimiento, de su tamaño, mientras aún el cuerpo todavía está creciendo. Bueno, así es en la iglesia. Hay partes, hay miembros que están más crecidos, más maduros o más en el Señor, con más conocimiento, y hay otros que tienen menos, pero todos tenemos que seguir creciendo juntos. Y cuando andemos juntos en armonía, Dios no necesita grandes cantidades. Lo que necesita es que haya un cuerpo en que los miembros estén unidos. ¿Y qué es lo que nos une a todos? ¿Qué es lo que une a todo el cuerpo? Me refiero, le da vida a todo el cuerpo, la sangre. La vida de la carne está en la sangre, la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces es conforme nosotros reconozcamos a Cristo como Señor de nuestra vida, como el Rey, como la fuente de vida. Separados de mí nada podéis hacer. Obviamente nada justo y correcto, porque separados de Él hacemos un montón de barbaridades. Pero en lo justo y lo correcto, separados de Él nada podemos hacer. No podemos ser buenos padres, no podemos ser buenos cónyuges, no podemos ser buenos empleados, no podemos ser buenos jefes, aunque aparentemente seamos el mejor. Dando pláticas del matrimonio, fuimos con Lili a diferentes lugares. Iba a decir a Texas, pero fuimos a 3 diferentes lugares, 4 diferentes lugares, en 4 diferentes asambleas impartiendo sobre el matrimonio. Y les decía, y ahí se me fue la onda de por qué se los estoy diciendo. Así que no podemos ser buenos si no estamos en Cristo. Les decía yo que Lili y yo, en la iglesia donde nos casamos, en la iglesia donde nos conocimos y donde nos casamos, éramos considerados líderes. De hecho, éramos los líderes de los jóvenes. Yo era el pastor de la juventud y nos ponían de ejemplo. Hasta que evidencié mi ignorancia de los principios de Dios en la educación de los hijos. Y entonces se manifestó lo totalmente confundido, corrupto y engañoso que era mi entendimiento. A tal grado que yo iba a renunciar ya. Me sentía cucaracha, me sentía miserable, que había sido un hipócrita. Y en todo esto les digo, nada hipócritamente. No de que yo sabía que estaba malo, pero lo hacíamos bien. No, eso era lo que creía con todo mi corazón. Y lo hacíamos pensando que eso era lo mejor. Hasta que con la palabra fuimos confrontados que no era así. Entonces, mucha gente puede verse bien, pero si no está en Cristo, en la palabra, aún lo bueno, entre comillas, que hace es malo. Porque si hubiéramos seguido sin que se nos corrigiera la plana, Lili y yo hubiéramos criado a Undina, a Brandon, a Johanna con los mismos parámetros que nosotros traíamos y no hubiera habido un acercamiento a estar en armonía con Dios, sino que hubiéramos seguido la tradición que habíamos aprendido.
Ahora, ¿qué es lo que la hace indigna? Entonces, en los tipos y sombras podemos ver algún ejemplo. Si el sacerdote entraba a ministrar al templo y no iba en santidad, no iba limpio al Señor, aunque a los ojos de todo el pueblo fuera el sumo sacerdote, caía muerto. Porque Dios sí conoce el corazón, Dios sí ve lo que nosotros no vemos. Y nuestro corazón, sigue siendo engañoso. No pensemos de que porque ya somos cristianos, porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque hacemos todo lo justo y lo correcto que entendemos, ya cambió nuestro corazón. No. Nuestro corazón, mientras estemos en este cuerpo, va a seguir engañoso. Por eso es que necesitamos la multitud de consejo. Porque es en la multitud de consejo donde los pensamientos se afirman. Y es otra cosa que yo digo, que yo predico, no que yo digo, la Biblia lo dice, pero que yo predico. La Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo lo que aclaro es nosotros, en plural. Yo solo no la tengo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha diseñado para ser independientes. Nos ha diseñado para ser parte de un cuerpo. Y cuando estamos en la multitud de consejos, entonces tenemos la mente de Cristo. Los consejos se afirman con el consejo. Donde hay consejo está la victoria. Y eso es de lo que estamos hablando. De ahí que no discernir el cuerpo de Cristo es no discernir nuestra dependencia del cuerpo. Nosotros dependemos los unos de los otros. Aquí no hay una jerarquía en valor o madurez o importancia. Hay jerarquía en funciones, como en la familia, como en la iglesia, como en el Estado. Pero me refiero aquí en el cuerpo. Tenemos diferentes funciones, pero somos todos un miembro del mismo cuerpo y todos bajo la misma cabeza, que es Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. No venimos por a cumplir un requisito religioso. No venimos porque, bueno, así cumplimos. Venimos porque somos parte de un cuerpo. Venimos para que juntos, como hoy en la mañana, exaltemos al Señor. Eso es algo que extraño cuando salgo de aquí. Y no censuro, no estoy criticando, sí, censurando no, a las demás iglesias donde he estado. Pero cuando no hay un renovar del entendimiento, tampoco se renuevan los cantos y los coritos y las cosas. Y a veces se cantan cosas totalmente antibíblicas, totalmente contrarias a la sana doctrina. Y por eso es hermoso, ¿verdad? Cuando estuvimos en tiempo de campaña y estuve varios meses fuera de aquí, ¿verdad? Era aquello de que cuando lográbamos regresar un fin de semana, lo que más gozábamos era el tiempo de alabanza y adoración, porque estamos conscientes de exaltarlo a Él. No cantamos para sentirnos bien. En algunas iglesias, de manera de broma, ¿verdad? Dice, ok, vamos a complacer, ¿cómo dice? ¿Cómo es? Complaciendo peticiones, ¿verdad? Que como qué corito quiere. No es para cantar lo que nos hace sentir bien, sino que es para cantar. Uno, gratitud. Hay varios estilos de alabanza y adoración. Cantos de gratitud, en los cuales expresamos, como su palabra dice, gratitud. Cantos de testimonio, donde expresamos lo que Dios ha hecho o es para nosotros o lo que hemos recibido, y eso es un testimonio. Cantos de exhortación, donde invitamos a la congregación, nos invitamos los unos a los otros. Ven, es hora de adorarle. Aunque dije adorarle, no es una adoración, es una exhortación. Y ahí es por eso Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero te cantaré también con el entendimiento. ¿Ven? Testimonio, cuando levanto mis manos comienzo a sentir fabuloso, glorioso. Es el testimonio del hermano. Yo levanto mis manos y siento que me pesan los brazos.
Solo por dar una. Entonces, cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento y empezamos a discernir que somos parte de un cuerpo, que somos parte de un diseño de Dios y que cada uno juega un papel importante, por lo tanto, o trae gozo, o trae peso, o trae algo, pero trae algo, ¿verdad? Porque somos parte del cuerpo. Así que pongámonos ahora en la práctica. Los panes sin levadura nos hablan de la purificación de nuestros pensamientos, intenciones y actitudes. Nos habla de la sana doctrina que conlleva renovar nuestra forma de pensar conforme a la verdad de la palabra. Y si prestaron atención, el Señor a través de Moisés declaró esa fiesta como la fiesta ¿de qué? La primera de los panes. No puso el énfasis en el cordero. Y es la misma fiesta de la Pascua, donde el Señor, donde el cordero fue sacrificado y la sangre, eso habla de Jesús. Y él no puso el énfasis ahí. Él puso el énfasis en nuestra relación, en la armonía del cuerpo. En la segunda fiesta de las semanas o Pentecostés, nos recuerda primero que nuestra aceptación en la familia de Dios es obra totalmente del Espíritu Santo. Ninguna iglesia nos puede hacer miembros del cuerpo de Cristo. En la doctrina fundamental de bautismos explicamos que hay diferentes bautismos: bautismo en agua del arrepentimiento, del bautismo de Juan; bautismo del Espíritu con el Espíritu Santo, ¿verdad? Bautismo del sufrimiento de Cristo. Pero hay un bautismo, porque es el del Espíritu Santo, que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Ese solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Es el único que sabe quiénes somos miembros del cuerpo y quiénes no. Nosotros no podemos ver los corazones. Tenemos que guiarnos por el crecimiento, la actitud, el comportamiento de la persona. Solo el Espíritu Santo sabe quiénes son, a quienes Él ha bautizado en el cuerpo de Cristo. También enfatiza la primicia del trigo. Noten que ahí sí específicamente dice trigo. ¿Por qué? Porque en la parábola del trigo y la cizaña dice que el trigo son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno. Entonces, cuando aquí habla de las primicias del trigo y de la cosecha del trigo, prácticamente se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en nosotros, las aras del Espíritu y finalmente la plenitud cuando estemos con Él. Y la fiesta de tabernáculos nos habla que nuestra ciudadanía está en los cielos, de que ya no conocemos a nadie según la carne, de que somos administradores de relaciones, de funciones y de posesiones. Al hacerlo así, entramos en el reposo del Señor, que no significa cese de actividades, sino cese de afanes. No descanso físico, sino descanso para nuestra alma. Esas son las cosas que en resumen nos recuerda la mesa del Señor, cuando Él nos invita a venir a su mesa. Y como dice Pablo, cada quien pruébese a sí mismo. Por eso es que nosotros no decimos quiénes pueden participar y quiénes no. En la denominación que crecimos con Lili, solo los miembros de la iglesia o de la denominación podían participar de la mesa del Señor. Pero no, aquí nosotros leemos que como no conocemos los corazones, quizá haya uno que viene de visita que está más cerca del Señor que nosotros y porque no lo conocemos le vamos a negar la mesa cuando Él está más cerca que nosotros. No, cada uno júzguese a sí mismo. Si hay algo que nos redarguye, el Espíritu Santo, desde luego, porque el Espíritu Santo no condena, el Espíritu Santo redarguye. Pero si hay algo que nos redarguye, cuidemos que no sea nuestra alma, porque hay personas que también por su propia emotividad, si algo les salió mal, sienten como que ya cometieron el pecado imperdonable o algo por el estilo. Lo digo así someramente, pero he aconsejado como a 5 personas que creían que habían cometido el pecado imperdonable.
¿verdad? Y todo. Y yo le decía, el simple hecho de que te sientas mal es prueba de que no. ¿Por qué? Porque ¿quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Cuando uno ya no se siente mal, ahí sí se fregó la cosa. Cuando uno ya no escucha al Espíritu Santo, ¿quién nos va a redarguir más adelante? Entonces, si escuchamos al Espíritu Santo, sabremos qué cosas están mal y necesitamos ponernos a cuenta. Si es algo personal, individual con Dios, en nuestro corazón y en nuestra mente, lo ponemos delante de Él. Si es algo que amerita una reconciliación con otra persona y la persona no está, pues simplemente se reconoce, cierto, Señor. Les voy a solo contar un ejemplo último. Triste, por un lado, y la misericordia de Dios una vez más para mí, para librarme de condenación. Tristemente en mi familia, mi hermana mayor era muy dada al negativismo, y conocía mucho, enseñaba del catolicismo, los catecismos y todo eso, y cuando yo llegaba a la casa empezaba a picarme, ¿no? Y cuando yo le redarguía, le respondía con la Biblia, ella me salía con otras cosas y terminábamos en gran discusión, hasta que finalmente entendí. Y le dije, perdona, tú eres mi hermana mayor, yo ya no discuto contigo, tú ya sabes lo que creo, yo sé lo que tú crees, ya no discuto más contigo. Y ya no discutí. Cuando ella tiraba la chibolita y yo hacía como que no había oído, ya no le. Pero tristemente hubo mucho amargura, mucho dolor, y preferí ya no seguir la relación, ya no visitarla. Fue la mayor. Yo soy el menor, imagínense, ella murió de 94 años. No hace mucho, apenas unas 3 semanas, un mes por ahí. El asunto está que ya había bastante tiempo que no la visitaba, y mi hermana, otra hermana que me quiere mucho y yo la quiero mucho también a ella, me dijo, Carlos, tú me aconsejaste a mí cuando yo estaba mal y todo eso, que aunque no me pidieran perdón, que yo fuera y perdonara y todo lo demás, en una situación que desde luego era un poquito diferente, pero me redarguyó. Y yo dije, bueno, cierto, voy a humillarme, voy a ir a mi hermana, ya está, ella ya saber cuánto tiempo le queda y todo. Y le hablé a Lili me había estado exhortando que lo hiciera desde antes, y le dije, Lili, hablé con Blanqui y pienso que voy a ir a hablar con Bertie, voy a ir a poner las cosas en orden y todo para ella, que no hay nada en mi corazón, no hay rencor ni nada. Y él ya, así lo voy a hacer. Ok. Solo terminamos de hablar y suena el teléfono mi otra hermana Vicky llamándome para decir que mi hermana Bertie había muerto. Si yo no hubiera tomado la decisión en mi corazón de ir y poner las cosas en orden, me hubiera sentido muy mal, porque si después de que ella se muriera ya no valía, tenía que ser en vida. Y yo no me autojustifico, simplemente miro la misericordia de Dios como un Abraham que levanta la mano y está dispuesto a sacrificar el Isaac, y Dios le dice, basta, ya vi tu corazón. Y eso me dio la paz. Entonces, la paz de nuestra alma es lo que en lo que el reposo del Señor es. Por eso el día del Señor para nosotros es entrar al reposo del Señor, tener esta dicha de exaltarle, tener esta oportunidad de aprender y salir refrescados, con la disposición de ser todavía un poquito mejor de lo que ahora somos. Dedicar un poquito más de tiempo a la Biblia, dedicar un poquito más de tiempo a la oración. Y miren, a veces nosotros nos ponemos cargas innecesarias. Creemos que la oración tiene que tener un tal protocolo y tiene que tener un montón de palabras. Algunos dicen que yo no sé orar. Cuando se le dice ora, digamos, por los alimentos, ora vos. Y yo no sé orar. ¿Sabe hablar? Sí, entonces sabe orar. Es todo lo que es, ¿verdad? Así que preparémonos ahorita en nuestra mente y en nuestro corazón.
Vamos a participar de los elementos de la mesa del Señor. Si alguno piensa que hay algo que tiene que poner delante de Dios, así como el ejemplo que les acabo de poner, yo reconocí delante de Dios que tenía que dar ese paso con mi hermana, aunque no lo llegué a dar, el Señor vio mi corazón. Y yo sé que estoy justificado delante de Él, no tengo ninguna carga, pero lo quise poner como ejemplo. Si hay algo que sabes que tienes que corregir, mira, Dios no es un tirano, no es alguien que nos quiere, es que tantos requisitos en la iglesia que ya no lo dejan a uno ni divertirse. Miren que nosotros somos de la gente más feliz que hay, de los más bromistas. Hay unos ancianos que son una bendición. Nosotros, algunos nos consideran hasta carnales, porque nosotros no nos limitamos a apariencias. Disfrutamos nuestra amistad. En la familia bromeamos en gran manera. Si algunos que no nos conocieran vieran cómo me tratan mis hijos, pensarían que son faltos de respeto. Pero son unos hijos preciosos que nos honran. Pero sencillamente no hay una manifestación religiosa entre nosotros. Así que por favor, tomémonos un minuto para cierren sus ojos. Piensen ahorita en lo que hablamos, todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y quiere hacer por cada uno de nosotros. Ninguno ha llegado a un estado en el que pueda conformarse. El que se conforma está totalmente equivocado, porque nunca llegaremos al estado de la estatura de Cristo para que nos podamos sentir conformes. Gozosos sí de la gracia y misericordia de Dios, pero ahorita usted enfóquese en el Señor. Examínese cuánto valora el sacrificio de Cristo. Examínese cuánto se está despojando de la vieja